Vamos a resolver un problema de transporte con transbordo. Y transbordo quiere decir que podemos utilizar puntos intermedios, ¿no? Puntos modales, como se llama, que son el transbordo. En este caso, vamos, si este podría ser el, vamos a ver con rojo, este sería el nudo 1, el nudo 2, este podría ser el 3, el 4, el nudo 5, el 6 y el 7. Problema de transporte bastante sencillo. Podríamos aumentar más conexiones, ¿no? Por ejemplo, del 1 al 2, o tal vez lo colocamos, ¿no? Bueno, no vale la pena. Podríamos, pero poner ese tipo de otras conexiones, ¿no? Por ejemplo, del 4 al 5, del 3 al 7, en fin, tantas otras conexiones. Pero aquí lo que queremos mostrar es que queremos transportar del del 1 y el 2 como puntos de origen, a los puntos 5, 6 y 7 como puntos de destino, ¿no? Pero a través de dos puntos intermedios, ¿no? Que estos son los que se llamarían los puntos de transbordo, ¿no? Puntos donde acá no son ni orígenes ni destinos netos, son puntos intermedios. Estos son los que se llaman los puntos de transbordo. Transbordo. Estos originalmente podían ser los puntos de los orígenes y estos tendrían que ser los destinos. Entonces, podemos ver cómo sería el tratamiento, cómo podemos utilizar la programación lineal para resolver este problema de transbordo. Lógicamente tenemos que tener en cuenta nuestros conceptos del simplex, ¿no? Y de la programación lineal, ¿no? Aquí tenemos dos orígenes netos, pero también estos en cierto momento también son orígenes, ¿no? Y también son destinos, por eso se llaman puntos de transbordo, ¿verdad? El 5 también es un punto de origen porque sale al 6 y también es un destino porque viene del 3. El 6 también es un punto de origen y de destino, ¿no? En otras palabras, también el 5 y el 6 podrían ser puntos de transbordo, ¿verdad? Porque aquí llega una parte, pero otra parte sale, ¿verdad? Igual acá. Tal vez el único punto de destino sería el 7, el nudo 7, ¿no? Sería punto de destino y los de origen, lógicamente el 1 y el 2. Más o menos así es como hemos configurado este problema de transbordo. Estos números que ven acá ustedes, todos están completos, son valores del flete. 3, 4, 2, 5, todos son los fletes. Entonces, por favor, escriban lo siguiente y copien este dibujo. Escriban lo siguiente. En este problema de transporte con transbordo, utilizando los conceptos de la programación lineal y la tabla de transporte,
utilizando los conceptos de la programación lineal y la tabla de transporte, entre paréntesis le ponemos simplex, entre paréntesis simplex, porque la tabla de transporte es una tabla simplex, pero de otra manera, ¿ya? Determinar la distribución óptima para un costo mínimo de transporte. Determinar la distribución óptima para un costo mínimo de transporte. Bien, para aquellos que no han terminado de copiar, ¿alguien podría, por favor, leer lo que hemos escrito? A ver, una señorita. ¿Aló? Señorita, por favor, lea. No hay. Entonces, hay puro varones. A ver, un varón, por favor, que lea. Hola. Hola, hola. ¿Qué ha pasado? ¿Se han retirado? Dije, Por favor, lea. ya me quedé, pero en una parte no pude copiar. Ya, vamos a completar. Lee lo que tienes. En este problema de transporte con transbordo, utilizando los conceptos de programación lineal y la tabla de transporte, ahí me quedé. Entre paréntesis, simplex, ¿ya? Entonces vamos a repetir. En este problema de transporte con transbordo, utilizando los conceptos de la programación lineal y la tabla de transporte, entre paréntesis pongámosle simplex, ¿ya? Punto, determinar la distribución óptima para un costo mínimo de transporte. Determinar la distribución óptima para un costo mínimo de transporte. ¿Ahora está bien? ¿Sí? ¿Podemos continuar? Sí. Muy bien. Bien, antes de pasar a otra página, vamos a ver, lógicamente, como verán ustedes, es un problema de transporte, pero acá hay dos nudos que son transbordos, ¿no? Estos transbordos, querría decir, por concepto general, que todo lo que les llega sale, no se queda nada, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, en el nudo 3 va a llegar algo del 1, algo del 2, no sabemos cuánto, ¿no? Y de ahí tiene que distribuirse al 5, al 6 y al 4, ¿no? Pero toda la misma cantidad que llega tiene que salir. Ese es el concepto de un punto de transbordo. Igual en el 4 va a llegar, va a recibir del 3, del 1, del 2, del 3, y lo va a mandar al 4, al 6 y al 7. Son las ramas establecidas, ¿no? Son las ramas establecidas en este problema, ¿ya? Esos básicamente son los nudos de transporte. Bien, acá vamos a aprovechar de hacer algunas consideraciones previas. O sea, vamos a utilizar todos nuestros conceptos de la programación lineal en transporte, ¿no? Incluyendo la tabla de transporte. Pero antes de eso, tenemos que ver el número de variables básicas y el número de variables no básicas. Entonces vamos a escribir acá, ¿no? Y vamos a decir, por ejemplo, el número de variables básicas, todos
todos tienen que escribir, por favor, ya vamos a hacer unos cuadros, etc. El número de variables básicas, si alguien me ayuda, ¿a qué es igual? Es igual a n más m menos 1. Eso dice la regla. En este caso, n podría ser 2, ¿no? Y m podría ser 1, 2, 3, 4, 5, más 5, menos 1. Sería 4, sería 6. 6 variables básicas. Pero también podemos analizar así. Podemos decir que estos 4 son n, ¿no? Y estos 3 son m. Entonces aquí sería 3 menos 1 y el resultado es el mismo, 6. En otra situación podemos decir también, como este es origen, 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 y este es origen, origen, también podemos decir que n podría ser 6, y el destino sería solamente el 7, entonces sería aquí 1 menos 1 igual 6. Entonces, de cualquier manera, siempre vamos a llegar al mismo resultado. O sea, este problema de transporte, en este caso, tiene que haber 6 variables básicas. Pregunta, ¿cuál será el número de variables no básicas? Vamos a escribir. El número de variables no básicas tendría que ser el saldo. Y en ese caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo cuento 11 variables. Ahora, a ver, 11 ramas. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces tendría que ser, en este caso particular, tendría que ser 11 menos 6 sería igual a 5. ¿Ya? 5. Entonces aquí total de variables 11. Igual a 11. De las 11, 6 son básicas. Estas son las famosas básicas. Y estas son las no básicas. Total 11. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Entonces, en este caso particular, sería el problema de transporte con transbordo sería así. Hay algunas ramas que podría haber, por ejemplo, podría ser 3 y 7, digamos, 4, 5, o podría ser inclusive una rama del 1 al 5. Lo único que haría es complicar un poco el problema, pero igual se tendría que resolver, ¿no? Podemos hacer también una rama del 1 al 2, también. En fin, todo depende de cómo nosotros tenemos el transporte. Rama quiere decir la ruta, un camino, ¿no? Un enlace, una conexión. Eso quiere decir rama, ¿no? También cuando hablamos de transporte, tabla de transporte, hablamos de celdas, ¿no? Celdas con conexión y celdas sin conexión, ¿no? Por ejemplo, del 1 al 5, por ejemplo, no hay conexión. Entonces la celda del 1 al 5 seguramente va a estar vacía, ¿verdad? Igual del 1 al 6 no hay conexión porque tienes que pasar todavía por los puntos intermedios o intermodales, como se llama, ¿no? Estos problemas de transporte, jóvenes, existe pues en la vida real de la ingeniería civil o de cualquier problema, ¿no?, de transporte. Quiere decir que deberíamos tomar en cuenta siempre, inclusive crear puntos intermedios para mejorar
el transporte, el costo mínimo de transporte, ¿ya? Siempre es bueno, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero llevar una mercadería, por ejemplo, de Cochabamba o de La Paz a Santa Cruz, digamos, entonces, voy a ver que mi punto de transbordo podría ser Cochabamba, o tal vez podría ser, no sé, Sucre, algún punto intermedio, ¿no? De manera que, dependiendo de las condiciones del transporte, no siempre es bueno utilizar el mismo transporte desde, por ejemplo, desde La Paz a Santa Cruz. ¿Por qué? Porque la zona de La Paz a Cochabamba es una zona montañosa, etcétera, etcétera. Tal vez se necesita un u otro transporte. Y de Cochabamba a Santa Cruz, que ya es más bajada, tal vez podríamos decir así, podríamos utilizar otro transporte, un camión más grande, menos grande, en fin. En la vida de la aeronáutica, de transporte aéreo, ustedes saben bien que hay varios puntos de transbordo en un itinerario, ¿no? Si yo quiero ir, por ejemplo, al Japón, no hay un solo avión que me pueda llevar directamente hasta el Japón. Tengo que hacer un transbordo en Miami, en San Francisco, tal vez en algún punto de Europa, en España, en algún lugar, por muchos problemas. Primero que el vuelo es largo, necesita el cuerpo descansar, seguramente el problema de combustible, seguramente el problema también de la capacidad de los pasajeros en el avión, en fin, muchas cosas que lógicamente estos problemas se resuelven también con la programación lineal. El problema de transporte aéreo es muy complicado, ¿verdad? Entonces todas las aerolíneas hacen pues su bosquejo de transporte, ¿no? Ese es un caso. El otro caso es muy sencillo, por ejemplo, utilizar inclusive transportes intermodales, ¿no? Cuando nosotros queremos traer mercadería del Brasil a Cochabamba, usamos dos tipos de transporte intermodal. Uno sería el ferrocarril, que me puede llevar la mercadería hasta Santa Cruz, y de Santa Cruz tengo que hacer un cambio modal, se llama intermodal, para trasladar eso en camiones, porque como no hay ferrocarril Santa Cruz, Cochabamba, nos tengo que usar un intermodal que se llama, o un punto de transbordo que sería Santa Cruz, obligadamente, y con eso tengo que conseguir un camión, un tráiler, algo, para llevar la mercadería, ¿no? Normalmente eso ocurre pronto con el acero de construcción. El acero de construcción que nosotros utilizamos en Cochabamba viene del Brasil, fundamentalmente del Brasil. ¿Y cómo viene del Brasil? Viene pues generalmente por tren, es más barato, más económico el transporte, hasta Santa Cruz. Y de Santa Cruz hay que hacer un transbordo, cambiar el transporte modal. Modal quiere decir modo, ¿no? Modo de transporte. Ferrocarril es un modo, camión es uno, tráiler, no sé, embarcaciones, lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir intermodal, modal, ¿no? Bien, entonces, estos problemas los vamos a aplicar también más adelante en los ejercicios de transporte. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a ver cómo podemos encarar este problema de transbordo. Pero básicamente aquí vamos a escribir algo. Esta va a ser la variable, vamos a ver con verde. Esta variable la vamos a llamar x13, que le corresponde su flete. De la misma manera, esto va a ser x24, y va a ser x23, y aquí va a ser x14, y así sucesivamente. Este, por ejemplo, va a ser el x35, para identificar bien. Este va a ser el x36, este va a ser el x46 como variables. Este es el x47,
Este va a ser el X3, 4. Este va a ser el X5, 6. Y el X6, 7. Ahí deben estar las 11 variables que están numeradas, ¿verdad? Ahora bien, una cosa que hay que entender es, que de los orígenes, que en este caso son 2, si sumamos todo, vamos a tener 2.200 unidades de transporte que salen. Y como el transporte es equilibrado, va a llegar también los 2.200 por acá. Eso quiere decir que el flujo de transporte podría ser 1.000 por aquí y 1.200 por acá, que en algún caso al nudo 3 podría llegar lo máximo, que sería 2.200. Digamos, nada al 4, todo al 3, entonces de acá 1.000, de aquí 1.200 lo máximo, y aquí podría llegar 2.200. Y esos 2.200 podrían venir por acá o por acá, de alguna manera, y quedarse 800 acá, quedarse 900 y aquí 500. Entonces el flujo podría ir por el 3, por el 4, hacia el 5, hacia el 6 o directamente al 7, no sabemos, pero si se fijan ustedes, el flujo de transporte máximo que va a ir por los puntos de transbordo podría ser máximo 2.200. 2.200. Y ese flujo podía ir por acá, por ahí. Ese es más o menos el concepto, ¿de acuerdo? Si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a una página que vamos a crear. Vamos a ver en un problema de transbordo cuáles son las restricciones. Bueno, primero, la función objetivo. La función objetivo siempre va a ser minimizar z, y siempre va a ser la sumatoria del 1 al n de los coeficientes ij por x y j. Ya, ese es básicamente el concepto, es una sumatoria, ¿no?, de sus fletes por su cantidad de transporte, la variable. Y las restricciones tendrían que ser, a ver, por ejemplo, en el nudo 1, en el nudo 1 podemos decir que x1, 2 más x1, 3 tiene que ser igual a 1.000. ¿Sí? A ver, veamos. Bueno, no, x1, 4, perdón, estoy equivocado. No es así. Vamos a borrar. Esto es x1, 3 y x1, 4 tiene que ser igual a 1.000. Sí, 1, 3, 1. En el nudo 2 tendríamos que decir, la restricción sería que x2, 3 y x2, 4 es igual a 1.200. Eso lo vamos a escribir. En el nudo 2, x2,
3 más x 2, 4 es igual a 1200. ¿Sí? ¿Qué pasaría en el nudo 3? Veamos. En el nudo 3, si vemos acá, dice el x13, el x23, llega y tendría que ser igual a la suma de estos tres. Porque como este es un problema de transbordo, entonces tendríamos que escribir así, en el orden. X 13 más x 23 tendría que, se voy a dejar aquí un espacio, tendría que ser igual a x 34 más x 35 y más x 36. No hay el 7, ¿no? A ver. Si no hay el 7. Entonces sería igual a x 34, 35 y 36. Esta sería una restricción en el nudo 3. De igual manera en el nudo 4, por el mismo concepto, sería que x 14 más x 24 tendría que ser igual al x, ¿cuál sería? 4, 5 más x 4, 6 más. Falta el 3, 4, 4, 6 y 4, 7. Aquí estoy mal. Esto está mal. Aquí estamos equivocados. Aquí falta todavía el x 3, 4. Y aquí no hay el 4, 5. Aquí sería x 4, 6 más x 4, 7. Veamos. Llegan 3 y salen 2. 4, 6, 4, 7. ¿Está bien? Vamos al nudo 5. ¿Cuál sería la restricción en el nudo 5? En el nudo 5 tendría que ser, a ver, veamos un poco para no equivocarnos. Aquí el nudo 5 tenemos que solamente viene del nudo 3, se queda 800 y sale al nudo 6, nada más. Eso es lo único que tiene el nudo 5. Entonces en el nudo 5 podemos decir x 35 es igual a 800 más x 5, 6. A ver, veamos si es así.
solamente le llega del 3,5, se queda 800 una parte y se va al 5,6. Correcto. ¿Sí? ¿Qué pasará en el nudo 6? En el nudo 6 viene del 3. A ver. Nudo 6 viene de 3, le llega a 3. Por el orden sería el 3,6, el 4,6 y el 5,6. Se queda 900 y va al 600, ¿no? Entonces, sería aquí 3,6 más X 3 3, 6, 4, 6 y 5, 6 sería. 3, 6. Igual a 900 más X 6, 7. Y finalmente el nudo 7. En el nudo 7, vamos a ver qué pasa. En el nudo 7 le llega de dos lados. Le llega del 4 y del 6. X 4, 7 más X 6, 7 tiene que ser igual a 500. Bien, ahí tuviéramos las restricciones. Vamos a repasar, mirando un poco también el cuadro, ¿no? Entonces, el 1 es un nudo de origen, ¿no? Donde tiene dos variables que salen. El 2 también lo mismo, dos variables que salen. El nudo 3 recibe, le llegan de dos variables y sale tres variables. El nudo 4 recibe de tres variables y salen dos variables. El nudo 5, caso especial, solamente recibe de 1 y deja 800 y una parte se va al 6. El nudo 6 recibe de 3, deja 900 y sale 1. A ver, vamos a ver si eso está bien o no. Entonces, estos dos nudos básicamente serían orígenes. Y estos, hasta acá, podríamos llamarles inclusive transbordos. Porque fíjense ustedes, aparte del 5 también es un punto de transbordo, ¿no? Si bien es un destino que llega acá 800, pero también una parte se va como transbordo. El nudo 6 también, ¿no? Recibe 3, deja 800 y se va hacia el 7. El único nudo de destino netamente sería este, ¿no? Sí. Entonces vean ustedes, tenemos, cuando decimos origen, transbordo dice es origen y destino. Entonces estos puntos son un poco complicados, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo haríamos, si este es nuestro problema de transporte, cómo podíamos crear nuestra tabla de transporte?
Vamos a decir acá, tabla de transporte. Que tiene que ser una tabla inicial, básica y factible. Entonces, si recordamos los conceptos de la programación lineal, tenemos que encontrar una tabla, que también esto se llama simplex, ¿no? El simplex, una tabla de transporte especial, ¿no? Que tiene que ser una tabla inicial, básica y factible. Pues tenemos que crear esa tabla. ¿Y cómo la vamos a crear? A ver, vamos a hacer entonces, por favor, vamos a agregar una tabla así. No sé qué tamaño tendrá. Vamos a crearnos, todavía no está definido, por favor, así vamos a hacer. Y vamos a definir un nudo, este es muy chiquito, así. Vamos a hacer varios. Por lo menos, a ver, 2, 4, unos, ¿cuántos destinos? Este tendría que ser a ver, vamos a ver, este tendría que ser el 3. El 3 sería el 4 como destino, el 5, el 6 y este sería el 7. Entonces vamos a borrar esto de acá. Ya. Ahora vamos a los orígenes, vamos a hacer. El 1, el 2, este sería el 3, este sería el 4, el 5 y el 6. Listo. Entonces acá vamos a decir que este va a ser el nudo 1 como origen, el nudo 2, el nudo 3 también es origen y destino, el nudo 4 también es origen y destino, el 5 también es origen y destino, y el 6. Ahí está. Hemos creado nuestra tablita donde podemos decir que acá, vamos a hacer una cosita mejor. Aquí podemos marcar las cantidades con una flechita, ¿sí? Así. Aquí vamos a hacer una flechita. Y las llegadas las vamos a poner acá.
Listo. Entonces, más o menos sería así nuestra tabla, donde podemos decir que acá, en primera instancia, aquí tiene que ser 1000. Aquí tiene que ser 1200. Aquí tiene que ser 800. Perdón. Aquí tiene que ser 800 al 5. Aquí tiene que ser 900. Aquí tiene que ser 500. Entonces, si sumamos todo, aquí tendría que ser 2200. Y aquí también sería 2200. Pero bien, vamos a ver. Este transporte tiene que ser equilibrado, ¿no? Aquí, en el nudo 3, que es un problema de transbordo, vamos a decir que va a ir una cantidad B, que va a llegar y va a salir. También lo mismo podría ser en el nudo 4. ¿Qué estoy haciendo? Fíjense ustedes. Lo que quiero decir es que en el nudo 3, esta suma puede ser una cantidad B, ¿no? Y esa misma cantidad va a salir. Igual acá también podría haber una cantidad B que llegue y que salga también la misma cantidad. Acá tendría que ser en el 5 una cantidad tal vez B, pero más 800. Y podría ser B más 900. Y aquí lo único podría ser directamente 500. Entonces podemos encontrar un transporte equilibrado diciendo que esto también podía ser en algún caso alguna cantidad B y B. Entonces 1, 2, 3, 4. Aquí lógicamente también tendría que ser en el nudo 3 lo que le llega sale. Aquí también obligadamente tendría que ser B. Aquí también tendría que ser B. Y para que sea transporte equilibrado, aquí tendría que ser también así, ¿no? Igual acá, vamos a borrar esto. Aquí también podría ser B más 900. Y aquí tendría que ser. De manera que aquí hay B más B más B, que sería más 4 veces B. Y aquí también sería más 4 veces B. Cualquiera sea la cantidad de B. ¿Ya? Entonces aquí sí podríamos hacer el transporte equilibrado. B, ¿cuánto vale? No sabemos. Pero lógicamente B, si ustedes tendría que ser una cantidad que sea menor a 2200 o igual, en algún caso. Fíjense ustedes, no sabemos porque ya, repito otra vez, en los lugares de transbordo, por ejemplo, al 3, en algún caso, lo máximo que podía llegar es 1000 del 1 y 1200 del 2 sería 2200. B entonces sería 2200, ¿no? Y esos 2200 también tienen que salir hacia el 5, hacia el 6, hacia el 4. O también podía ser nada por aquí, aquí todo, los 2200, igual aquí podía salir los 2200. Acá también podía ser que un extremo que en todo caso podía ser los 2200 por acá y se quedaría en 800, ¿no? Igual. Entonces, B puede ser cualquier valor y B generalmente, este problema se llama el baffler, se llama más o menos el amortiguador. Pues para este problema de transbordo, B podríamos tomar cualquier valor, no sé, 2000, 1800, 1500, pero tal vez podríamos cometer algún error. Mejor decimos que sea 2200, en el caso más extremo, B, el amortiguador. ¿Por qué? Porque
el flujo va a ser 2200. Entonces, ese flujo puede ir por el 3, por el 4, por el 5, por el 6, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ven ustedes, si fuera así, entonces este sería 2200, igual acá 2200, igual aquí sería 2200. Igual esto es un artificio, va a desaparecer. Acá también sería 2200, este sería 2200, y aquí sería 2200 más 800, aquí sería 3000. Aquí sería 3100. Por favor, apague el micrófono. ¿Tiene alguna pregunta? Apague ese micrófono, por favor. Y aquí sería 500. Vean ustedes, en este caso, podría ser, a ver, ¿cuánto sería? 1, 2, 3, 4, 8800 más 2200. Si no sé si estoy bien, sería 11000. Igual aquí, 2200. Dije, una pregunta Sí, tengo adelante, yo. hijo, adelante. ¿Qué se llama? ¿Cómo sacó el 2200 más 4B en abajo? Bueno, te voy a explicar. Un ratito, por favor, ¿ya? Muy bien, jovencito, disculpa. Estamos diciendo que en los nudos 3, 4, 5 y 6, que son nudos básicamente de transbordo, ¿no? Aquí estamos, son orígenes y destinos, tendría que circular algún flujo B. Digo B porque le hemos puesto el nombre de baffler, el amortiguador. Algún flujo que tendría que ser, lógicamente, siempre menos a 2200. Menos. ¿Por qué 2200? Porque, fíjense, en algún caso, 1000 más 1200 son 2200. En algún caso, al nudo 3 podría ir los 2200, en algún caso, ¿no? Y también salir los 2200. O sea, el flujo podría ser 2200, pero también menos, puede ser 2000, 1500, 1800, lo que sea. Para hacer un transporte equilibrado, yo tengo que manejar pues el equilibrio, ¿no? Si aquí digo B, 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 ¿es correcto o no es correcto? O sea, quiere decir que por el nudo 3 puede ir una cantidad B, lo mismo por el 4, si es que no hay nada en el 3, lo mismo podría llegar al 5, y lo mismo podría llegar al 6, por eso pongo aquí 4 veces B. Aquí también, para que el transporte sea equilibrado, también la misma cantidad podía salir del 3, del 4, pero acá podríamos hablar, para que el transporte sea equilibrado, de alguna cantidad B más 800 que se queda, ¿no? Pues sería 3000, 2200 en este caso. Y aquí sería 2200 más 3100. Si sumamos todo, a ver, sumen 3000, 2200 más 2200, más 2200, más 2200 y más 2200, creo que la cantidad es 11000. Y aquí también tiene que ser lo mismo, porque el transporte tiene que estar equilibrado, ¿ya? Ahora, repito otra vez, ustedes si quieren, podemos también hacer, pueden poner otra cantidad, pueden poner, por ejemplo, o tenerlo nomás como si fuera B, sin poner cantidades, ¿no? O pueden poner, a ver, 2000 ya. Entonces B va a ser 2000, pero para todititos, ¿ya? Entonces, o también podemos manejarlos directamente con valor de B, sin darle ningún valor B, pero tenemos que saber cómo vamos a equilibrar con B. Aquí hay 4B y aquí hay 4B. Aquí hay 2200 y aquí hay 2200. Entonces,
el transporte sería 2200 más 4 veces B, y aquí sería 2200 más 4 veces B. Pero tiene que haber equilibrio. ¿Está bien, jovencito? Entonces, B puede ser cualquier valor menor a 2200. Y eso lo vamos a ver después cuánto había sido B, ¿ya? Pero B es lo mismo para cualquiera. Si no, no tendría sentido. No puede variar aquí, no puede ser B1, aquí B2, ¿no? B tiene que ser la misma cantidad, porque es el flujo, fíjense ustedes, es el flujo que va a circular. Y es posible que se puede colocar B a Puede, 500 en la horizontal. sí, pero ¿qué pasaría si es más de 500? Entonces ya no resultaría. Tiene que ser una cantidad que podría salir, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, miren, si de aquí entra 1000, puede entrar 1000, y de aquí 1200, entonces B en este caso sería 2200, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si de aquí más bien viene acá 500, y aquí viene 500, y de aquí viene 300, entonces B en este caso sería 800, ¿no? Pero no sabemos cuánto va a ser. O sea, no tenemos, son variables, ¿no? Que en este caso hemos visto que esto podría ser máximo 1000, esta vez sería máximo 1000, ¿no? O este sería 0, sí. Entonces, ese es el problema del transporte. Por eso estamos hablando de un valor B, que en realidad tal vez ni siquiera debemos poner 2200. B nomás, pues B. 1, 2, 3, 4 veces B, el transporte equilibrado. ¿De acuerdo? Se puede poner también otro valor. A ver, vamos a hacer la prueba también con otro valor. Igual se van a anular. Igual se van a anular. Bien. Si está comprendido eso, Y hay una sí, preguntita. adelante. ¿El 4B sumado de las cuatro filas? 4 filas, sí. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque el Por 3, eso es 4B. 4B, sí, 4B. Ah, listo, listo. ¿Ya? Y aquí también están los mismos 4B, tienen que estar, porque estos 4B al final se pueden desaparecer. Bien, tenemos acá entonces el problema de transporte, pero, a ver, me van a ayudar ustedes. Acá el flete ¿cuánto es el flete en el del 1 al 3? Van a ver acá. 3, sí. ya. Entonces me dictan, por favor, ¿ya? Del 1 al 3, aquí vamos a poner con verde 3. Del 1 al 4, 4. 4. Del 1 al 5, no hay, No hay. no hay. Del 1 al 6, no hay. Del 1 al 7, no hay. Ese no hay quiere decir que esa rama, como habíamos hecho un problema de transporte, es como si nosotros lo deberíamos cancelar. No hay. Y le podemos poner inclusive un flete M alto, ¿sí? ¿Por qué se pone esta penalización? Porque para que no entre nada acá, le vamos a poner un flete M alto, M, puede ser 1000, 2000, lo que sea. No importa, es nominal. Entonces, esta es la forma como se hace este problema de transporte. Bien, vamos ahora al nudo 2, 3. ¿Cuánto es el flete? 2. 2. Del 2 al 4, 5. 5. Del 2 al 5 hay, No. no hay, todo lo cancelamos, no hay esta rama. Del 2 al 6 tampoco no hay, y del 2 al 7 tampoco no hay. Cancelado, y le vamos a poner un flete M. Este M es una forma de penalizar. ¿Qué quiere decir? Que con este M nunca va a entrar nada acá, porque no hay pues rama, no puede haber aquí nada. Cuando haga las iteraciones, estos no tienen que existir. Como hemos cancelado, ¿se acuerdan? Cuando ha llegado a su capacidad máxima, se cancela igual, ¿no? Se elimina ese concepto. Vamos al nudo 3. Del 3 al 3 no hay nada, pero existe esa rama, entonces aquí le vamos a poner 0.
flete 0. Del 3 al 4, ¿cuánto? 7. 7. Del 3 al 5, 8. 8. Del 3 al 6, 6. 6. Del 3 al 7, creo que no hay. No, no. No hay. Entonces, vamos a poner acá otra vez así. Vamos a cancelar. Ya. Y un M. Listo. Vamos ahora al nudo 4. Del 4 al 3 no hay nada. No hay. Entonces vamos a cancelar esta lado. Del 4 al 4 vamos a decir que existe ficticiamente. Vamos a poner en flete 0. ¿Ya? El cual les voy a explicar después por qué estoy haciendo eso. Ahora vamos a ver acá tal vez. Aquí podemos hacer así. En el nudo, Del 4 a 3 no sería 7, dije. Esa duda tengo yo. ¿de cuánto? Del 4 al 3 no habría 7. No, del 3 al 4 nomás hay. Está del 3 al 4. Del 4 al 3 no hay. No vuelve. Es como si fuera del 3 al 1, no hay nada, ¿no es cierto? O sea, el transporte, el transbordo siempre tiene este flujo, pero en este caso, esto viene acá. El flujo es del 3 al 4, el camino del 3 al 4. No hay del 4 al 3 nada, ¿ya? Entonces, este 7 es solamente el 3 al 4. Pero ahora vamos a ver cómo se maneja esto. Sí, miren, en el nudo 3, vamos a decir que acá vamos a crear artificialmente con rojo. Este es un artificio. Vamos a crear aquí una variable x33 y aquí también x33. Fíjense, si tengo la misma cantidad de un miembro y el otro, se anula. ¿Y qué es este 33? Quiere decir, jóvenes, que acá, en el 33, podría haber alguna cantidad que solamente, como el flete, como va a dar ahí mismo, no hay transporte, está dando vueltas en el mismo lugar, entonces el flete tendría que ser 0, ¿no? Quiere decir que aquí podría haber alguna cantidad, digamos 1000. Y esta cantidad 1000 con flete 0 no existe. Quiere decir que acá artificialmente podemos utilizar un valor en el mismo nudo, ahí mismo, ¿sí? Entonces este es un artificio que vamos a utilizar para pues resolver este problema de transbordo. En realidad ese es un artificio, ¿ya? Entonces, así vamos a hacer. En el nudo, en el 4, 5, ¿cuánto es? 4, 5. No hay. 4, 5 no hay. Entonces vamos a cancelar. 4, 6. 4. 4. Creo que sería mejor con negro. 4. En el 4, 7. 9. 9. Ya. Vamos ahora al nudo 5. En el 5, 3 no hay. En el nudo 5, 4 no hay. En el nudo 5, 5 ahí mismo hay, vamos a poner 0. En el nudo 5, 6, ¿cuánto? 5. 5. En el nudo 5, 7 No hay. ¿no hay? No hay. 5, 7 no hay. Finalmente, la última fila. En el nudo 6 al 3 no hay nada. Del 6 al 4 no hay nada. Del 6 al 5 no hay nada. Aquí 0. Y del 6 al 7, 3. 3. Bien. Para completar entonces esto aquí vamos a poner M, 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 un flete M, aquí también M,
M y M. Bien. Fíjense ustedes, acá podría haber alguna cantidad ficticia que después se elimina, ¿no? Aquí, estas son variables ficticias básicas, ¿no? Y se han creado 4, ¿no? El 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. ¿Qué quiere decir eso en nuestro problema? Nuestro problema sería que en el nudo 4 también aquí aparecería una variable que sería x 4, 4, y aquí sería x 4, 4. Fíjense ustedes, esto igual, si, como es la misma cantidad, se anula, entonces matemáticamente está bien. Igual acá podríamos decir, aquí falta el x55, y que sería x55 más. Igual acá podemos poner el x66 más el x66. Eso sería, entonces aquí tenemos cuatro puntos de transbordo, que sería el 3, 4, 5, 6, que ficticiamente vamos a crear estas celdas, que después se van a anular porque ponemos en el miembro de izquierda, en el mismo de derecha, la misma cantidad. Entonces, matemáticamente esto está bien, y por lo tanto acá podría haber algunas cantidades. Entonces, acá vamos a completar, ¿no? El número de variables básicas, en este caso, tendría que ser igual a 6 más 4 ficticias. Más 4 igual a 10. Donde estas son pues las variables ficticias, que son estas, 1, 2, 3, 4. Más 6 de las 11, porque aquí debería haber 11, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De las 11 variables, 6 son básicas, más estas 4 serían 10. Y las variables no básicas tendría que ser igual a 5. En total, entonces, tendríamos 15 en este caso, ¿no? 15 variables. Y los 15 serían estos más estos 4. Y todo lo demás no existen, son ramas que no existen. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería nuestro planteamiento de la tabla simplex, ¿ya? Y ahora, para no dejarlo esto así, vamos a hacer algo facilito ahora. Y por favor, tomen nota, atiendan, cómo podemos encontrar una tabla inicial básica básica y factible. Bien, tomen nota. Acá, por ejemplo, voy a aplicar algún método. Voy a aplicar el método de la esquina noroeste. Por favor, anótense. Método de la esquina noroeste. Podríamos aplicar también el método de la esquina del costo mínimo, pero fíjense, si esto es 0, 0, aquí se va a llenar todo y no es muy aconsejable el método de la esquina, el método del costo mínimo. Aquí el método que podía ayudarnos sería el método de la esquina noroeste, porque miren, tenemos los espacios así más o menos. Bien, a ver, si aplicamos el método de la esquina noroeste, aquí este sería el primer candidato acá. ¿Cuánto tendría que colocar aquí para satisfacer de una sola vez la fila o la columna? ¿Cuánto? 1000.
Y lógicamente aquí tendría que ser 0 y estaría cancelada la fila. ¿Ya? La próxima esquina noroeste sería acá, obligadamente, ¿no? Y aquí, ¿cuánto tendría que colocar para satisfacer de una sola vez la fila o la columna? Vamos. 1200. 1200. No tengan vergüenza, no hay problema. Estamos 1200. Entonces, lógicamente, aquí, esto tendría que ser 0. ¿Ya? Está acá. Entonces, fíjese, las dos filas ya no hay. La próxima esquina noroeste tendría que ser acá. Aquí, ¿cuánto tengo que poner para satisfacer de una sola vez la fila o la columna? Acá. 0. 0. Buena voz. Esto es el con verde. 0. Ahora bien, si es 0, 2200, entonces ya voy a cancelar la columna. ¿Ya? La próxima esquina, y está cancelada la columna, ya no tengo que hacer más nada. La próxima sería acá. Aquí, ¿cuánto tengo que poner? 2200 o B. Término de la... 2200 o B, correcto, muy buena voz. Vamos a poner 2200, ¿no? O B también, 2200. 2200. Eso quiere decir que se va a cancelar esta fila. No está cancelada la fila. La próxima esquina noroeste sería acá. ¿Cuánto sería acá? 0. 0. Y se cancela la columna. ¿Ya? Entonces, la próxima esquina noroeste sería esto. ¿Cuánto hay que colocar acá? 2200. Vamos. 2200. Y aquí tendría que ser 0. Se ha cancelado la fila. La próxima esquina noroeste sería esta. ¿Cuánto hay que colocar acá? 2200. 2200. Y se cancela, no se cancela la columna, se cancela la fila. Bien, la próxima esquina noroeste es esta. ¿Cuánto sería acá? 900. No. Aquí tenemos 3100. 900, ¿no? Sí, 900. Bien. Para que el transporte esté bien hecho, aquí tiene que cerrar, el último tiene que cerrar ambos, la fila y la columna. ¿Cuánto sería entonces acá? ¿Cuánto debería ser? 500, ¿verdad? Sí, pero no cierra la... Pero no cierra. Sí. 500 más 900 son 1400. A 3100 está faltando 1700. 1700. Vamos a hacer lo siguiente. Esos son los problemitas que... Pero esto no es nada complicado. Aquí, este valor tendría que ser... En realidad, en vez de 900, esto debería ser... ¿Cuánto es 2200 menos 500? 1700. Esto debe ser 1700. Pero hay 900.
Entonces hay una cantidad de 800 que habría que aumentarle acá. Pero eso, si buscamos un cuadrilátero, esto tendría que venir aquí, tendríamos que aumentar. ¿Y dónde tenemos que restar? Tenemos que restar acá. Voy a hacer un ejercicio así, ¿no? Venir por acá. Luego de aquí tendríamos que venir acá. Y de aquí tendría que venir acá. Tengo que encontrar un camino. Este camino tendría que ser 1700. A ver, ¿dónde nos habremos equivocado al cerrar? Inge, Sí, dime. creo que en el flete 7, es decir, en la fila 3, La fila 3, columna 2, columna 2. fila 3, columna 2, ahí no debía ser 2200. Acá. Y, ¿Por qué? ah, Tiene que ser. porque, obviamente, pero luego al lado a la derecha tiene que cerrar, no cierra con 3000. El flete 8 al lado del flete 7, ahí Sí, no aquí. cierra con 3000. Ahí tendría que ser otro número y en el flete 7 tendría que ser otro número para que pueda cerrar en la fila 3. 800 creo que es en ahí, ingeniero. Aquí es Sí, 800. 800. Pero entonces aquí sería menos. Menos, y aquí en la fila 4, columna 2, tendría que ser otro número. Ya. Sí, 800 debería ser ahí. A ver, vamos a corregir. Si aquí es 800, entonces tendríamos que restarle, a lo único que le podemos restar es a este, ¿ya? Y si les restamos los 800, aquí sería ¿cuánto? 1400, Inge. Ya, 1400. Bien, ahora el cuadrilátero tendría que venir acá, porque aquí no tiene futuro. Acá tendría que venir. De aquí, esto tendría que ser, ya no tendría que ser 0. En juego está 800. ¿Cuánto sería acá? 800, ¿verdad? 800 debería. 800, lo que estamos sumando. 800. Pero hay que restarle acá, seguramente. Aquí hay que restarle. Y esto tendría que ser 1400. Pero si le hemos restado, aquí tendríamos que aumentar 800. Entonces, esto tendría que ser 1700. Entonces, fíjense, hemos hecho una especie de cuadrilátero. Ahora vamos a ver acá, ¿no? De aquí, aquí más, aquí menos, aquí más, aquí menos, y aquí más. Este sería nuestro cuadrilátero. Bien, a ver, veamos la prueba. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es 1000, 1200, aquí hay 2200, 2200, 2200, y aquí los 2200. De este lado, 2200, 2200, aquí hay 3000, y aquí hay 3100, los 500. Entonces, es factible, pero ahora vamos a ver cuántas variables básicas hay. Aquí hay 1, acá hay, esa también era variable básica, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Falta uno. Aquí sí nos vamos a equivocar si no encontramos. Ah, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No se olviden que esta era una variable básica, es el huevito estrellado, ¿no? Porque aquí nos ha tocado colocar, pero teníamos que colocar 0 obligadamente porque ya no estaba. Entonces, esta era una variable. Muy bien. Así sería nuestra tabla inicial básica y factible. Vean ustedes, podíamos haber manejado también el valor de B, porque también se puede haber manejado el valor de B, pero también hemos manejado así. Ahora, esta es una solución factible, pero no es la óptima. Entonces, para encontrar la óptima tendríamos que hacer una serie de iteraciones, ¿no? Que la vamos a hacer la próxima clase. Lo único que quiero que me digan hasta aquí, ¿cuánto es el valor de Z? A ver, calculen la maquinita. Estos son con 0, sí, es como si no existiera. ¿Cuánto sería el valor de Z aquí? Una maquinita. Me sale 28.700. 28.700. Bien, entonces, la próxima clase vamos a hacer todo lo que sabemos con el problema de transbordo, ¿no? Si aquí le ponemos un flete M, entonces siempre va a salir negativo, porque M es grande, ¿no? M puede ser, por ejemplo, en este caso 100. Entonces, todos estos valores que están con M, todas celdas que están con M, no va a entrar nada, ¿no? Simplemente hay que hacer las iteraciones acá, ¿no? Entonces hay que empezar a darles valor. La próxima clase vamos a darles valores y vamos a hacer las iteraciones, ¿no? Ahora podemos utilizar también acá algún programa computacional como el Excel, por ejemplo, en problema de transporte, porque este ya es un problema de transporte, ¿no? Un poquito grande, ¿no? Donde a estas celdas le vamos a dar un valor de flete M, digamos 100. Y listo, y van a ver ustedes que aquí no va a entrar nada, ¿no? En las próximas iteraciones. ¿Cuál será la distribución óptima? Aún no sabemos. ¿Cuál será el costo mínimo de transporte? Aún no sabemos. La próxima clase continuamos, jóvenes. Gracias, hasta luego.